Bueno, entonces aquí estamos para explicarles cómo pasamos de una medida a otra, que es, digamos, la estrategia que vamos a tener que emplear para resolver algunas situaciones problemáticas, ¿sí? Que me planteen de pasar el resultado a otra medida, Bien, bueno, yo elegí la medida de las medidas de longitud, que es por lo general la más usada, pero con las medidas de capacidad y las medidas de masa también se procede de la misma forma, ¿sí? Bien, bueno, yo por lo general hay dos formas, las que conozco yo, de pasar, de reducir una medida a otra. Pero yo les voy a explicar, voy a hacer más énfasis en la que manejo yo, ¿sí? Acá tenemos las medidas, ¿no es cierto?, de longitud, metro, decímetro, centímetro, milímetro, decámetro, hectómetro y kilómetro. Bien, tenemos que tener en cuenta que estas medidas, las medidas que se encuentran hacia la derecha, son submúltiplos, que son medidas más pequeñas que el metro. Y las medidas de decámetro, hectómetro y kilómetro son múltiplos, ¿sí? Medidas mayores que el metro. Bien, cuando nosotros vamos a reducimos una medida, una medida mayor hacia una menor, voy a ir multiplicando la cantidad tantas veces, ¿no es cierto?, tengo que hacerlo hasta llegar a la medida que me lo piden, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo de kilómetros a metro, entonces yo voy a tener que multiplicar esa cantidad por hasta metro, voy a tener que multiplicarla por 1000. ¿Sí? Porque tenemos 10, 10, 10 hasta llegar a metros, tenemos 3 veces 10, vendría a ser 1000, o sea que esa cantidad la voy a tener que multiplicar por 1000. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad expresada en centímetros y la tengo que expresar en metros, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esa cantidad por tantas veces nosotros tenemos que ir hacia metro. Por ejemplo, 1, 2, voy a dividir esa cantidad por 100. Por eso, o sea, ese es uno de los métodos. Y el otro método es realizando, ¿no es cierto?, la tabla, que es la que yo hago la tabla, y luego voy ubicando las cantidades de acuerdo a donde me indique la medida, y luego voy procediendo a si tengo que ir hacia los múltiplos o voy a los submúltiplos, ¿sí? Bien, en el tutorial que elegí de la web, también allí les va explicando, pero decidí hacerlo yo porque puedo explicárselo con algunos ejemplos, ¿sí? Bien. Vamos a proceder entonces a pasar unas medidas a otras medidas. Bien, a ver, por ejemplo, acá tenemos 3. Una cosa que me olvidaba, menos mal que la puse como recordatorio. En este caso tenemos de 3 metros a decímetros. Bueno, entonces yo tengo 3 metros. Yo voy a poner el número que representa la unidad, la cifra, lo voy a poner en la medida que la representa. En este caso, 3 metros. 3. Y luego dice que la tengo que pasar a decímetro. Bien, entonces decímetro, y aquí voy a agregar, ¿no es cierto?, un 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 3 metros es igual a 30 decímetros. Bien, seguimos. Acá tenemos 4 kilómetros, entonces voy a poner el 4 donde dice kilómetros y dice que la tengo que pasar a decámetro. Entonces,
¿qué voy a hacer? O sea, pasa de una medida mayor a otra menor, entonces voy a ir multiplicando. A decámetro, entonces voy a agregar tantos ceros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 4 kilómetros es igual a 400 decámetros. Bien, seguimos. Acá dice 1 kilómetro a metros. Entonces, a metros, 1, 2, 3. Entonces, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Bien, vamos a ver el otro. Acá tenemos 4 decímetros. 4 decímetros. Y a milímetros, o sea que seguimos multiplicando porque vamos hacia otra medida menor. Entonces aquí vamos a milímetros, entonces 4 decímetros es igual a 400 milímetros. Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos un número decimal. Dice 2,4 centímetros a milímetro, muy común en las situaciones problemáticas. Pero ¿qué pasa? La parte entera, en este caso, es el 2, que vendría a ser unidad. Y luego tenemos la parte decimal, que es el 4. Entonces, ¿qué voy a ubicar en la unidad de centímetro? Voy a ubicar el número 2, porque representa la unidad de los números enteros. Entonces, voy a poner el número 2 y el 4 obviamente va a ir en milímetros. Pero acá me dice pasar a milímetro y justo el 4 coincide con milímetro. Entonces, 2,4 centímetros equivale a 24 milímetros. 24 milímetros. Bien, vamos a hacer ahora esta otra parte. Dice 4,7 centímetros. El 4 representa las unidades en la parte entera del número decimal, entonces vamos a poner 4. Y el 7 en el milímetro. Pero fíjense que acá ahora yo voy a tener que dividir porque voy desde una medida, un submúltiplo a un múltiplo, o sea, una medida múltiplo. Entonces voy a hectómetro, entonces voy a ir agregando ceros hasta hectómetro, y cuando llego a hectómetro, obviamente ahí pongo la coma, y me va a quedar 0,00047. Hectómetro. Bien, y acá 8.000 milímetros. 8.000 milímetros. Entonces, ponemos aquí el 8.000 milímetros. Acuérdense que acá en este caso la unidad es este 0. Entonces, fíjense bien. Voy a poner 0, 0, 0, 8. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar que 8 milímetros es igual a 8 metros, porque estos ceros quedan, ¿no es cierto?, sin valor. En este caso de pasar una medida a otra. Bien, acá tenemos entonces 300 decímetros. Decímetros. Entonces, ¿qué voy a poner aquí en decímetros? En la unidad que representa decímetros. Entonces, ponemos ahí 0, 3, ¿a qué? A kilómetros. Perfecto. Entonces, agrego acá y coloco la coma en donde dice kilómetro y queda sin efecto estos ceros. Entonces, me va a quedar 0,03 kilómetros. O sea, 300 decímetros estamos dividiendo, Estamos dividiendo por tantas veces, ¿no es cierto? Vamos repitiendo la medida. Bien, seguimos. A ver. 120 centímetros. Acá tenemos la unidad, 120 centímetros. Ya aquí. Ahí está. A metro. Fíjense, acá quedó en metro, entonces ahí voy a poner la coma. Este queda sin efecto, o sea que me va a quedar 1,2 metros. Bien. Luego, seguimos con el último. 6 decámetros.
6 decámetros. A kilómetros, o sea, vamos hacia una mayor, entonces vamos a seguir dividiendo, entonces me va a quedar 0,06 kilómetros. 6 decámetros es igual a 0,06 kilómetros. Y el último, bien, 2,8. En este caso es el 2, que lo ubico en decímetro, el 8 aquí, y me tengo que ir a metro. Y me va a quedar entonces 0,28 metros. Bueno, espero que lo hayan entendido. Este procedimiento que a mí me parece mucho más práctico y bueno, es con el cual yo me manejo, ¿sí? Así que para pasar de una medida a otra. Bien, a medida que ustedes vayan avanzando en el aprendizaje, simplemente sin hacer el cuadro, lo van a poder hacer corriendo la coma o agregando cero, porque es fácil de memorizar esta escala de medidas. Bueno, nos estamos viendo y cualquier duda me la consultan por privado. Un besito.